Bueno, bendiciones hermanos, les recuerdo mi nombre es Gisela Rodríguez y hoy estaré compartiendo con ustedes una porción de las escrituras, una enseñanza. Este es un tiempo muy especial, este ha sido un mes muy especial porque hemos hablado acerca de nuestro Padre que está en los cielos, el creador de todo lo que existe, y hoy lo podemos llamar Padre. Cómo honrar a nuestro Padre ha sido como el tema central. Qué bueno que podamos hacerlo todos los días. El tema que hoy traigo para este día va a estar en la carta a los Gálatas y el título es Lo que Abba Padre hizo por ti. Lo que Abba Padre hizo por cada uno de nosotros. Vamos a presentar este tiempo en manos del Señor y entonces les invito para que juntos oremos. Bueno, Señor, hoy te damos gracias. Qué bueno, Jesús, como nos ha enseñado a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, hacer de nuestro Padre alguien personal, alguien cercano. Hoy te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer confiadamente. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy presentamos este tiempo en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y les pedimos por favor que nos dirijan, que podamos a través de las Escrituras entender esa relación filial, esa relación estrecha que nuestro Padre quiere cada día más y más con cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estar compartiendo este tema que he titulado Lo que Abba Padre hizo por ti, y vamos entonces a iniciar esta enseñanza con una escritura en Marcos 14:36 y dice lo siguiente: Abba Padre, son las mismas palabras de Jesús. Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Traducción al lenguaje actual, Marcos 14:36. Lo que Abba Padre hizo por ti. Vemos a Jesús en estas escrituras usando esta palabra, Abba Padre, la lengua materna de nuestro Señor Jesucristo en arameo. Nuestro Padre, nuestro papá, como dice Padre, papá en la traducción al lenguaje actual, hizo lo que ningún padre terrenal haría por cada uno de nosotros. Solo para que nosotros hoy fuéramos incorporados a su familia. Él dio a quien más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros hoy a Él, a través de su Santo Espíritu, lo pudiéramos llamar papá. Hermanos, ¿qué hizo Abba Padre por cada uno de nosotros? ¿Qué hizo Abba Padre por ti? Es lo que veremos hoy a través de la carta a los Gálatas. Les invito a que vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo por nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Esta parte es muy especial. Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo. Aquí vemos la palabra Abba Padre en el versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esta palabra, hermano, la encontramos solamente 3 veces en las Escrituras. Con el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, y con Jesús en Marcos 14, que acabamos de leer en la introducción, en Marcos 14:36. Abba Padre, todo es posible para ti. Aquí el apóstol Pablo entonces nos está introduciendo en la carta a los Gálatas a sentirnos hijos amados de Dios, a sentirnos hijos y no esclavos, hijos de la promesa, pues Gálatas es llamada la carta magna de la libertad. Gálatas muestra mucho el contraste entre esclavo e hijo. ¿Qué nos hace esclavos? Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos hijos libres. Y solo experimentando la verdadera libertad en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, tendremos la más íntima, filial, entrañable, hermosa relación con nuestro Padre, con nuestro Papá. Aquí el apóstol Pablo hace un marcado contraste entre ser esclavo y ser hijo libre. Los Gálatas habían dejado introducir en esta época, el apóstol Pablo nos está enseñando que los Gálatas habían dejado introducir allí en la iglesia a sus vidas falsas creencias legalistas que les impedían tener a través del Espíritu Santo esa cercanía con el Padre. Ese legalismo es como impedimentos que se colocan para relacionarnos con el Espíritu Santo y de hecho sentir la cercanía más de nuestro Padre. Y Pablo los exhorta a los Gálatas a que entiendan que ellos no son esclavos de los rudimentos del mundo, que ellos ya han sido libres a través de Jesús, que ya ellos son hijos adoptivos de Dios por su gracia. Los exhorta a que se vuelvan a la fe, a esa fe pura en Cristo Jesús, que es la verdadera fe que salva y la verdadera fe que libera. Ya que ellos estaban basando su fe, desafortunadamente todavía pensaban y creían en la circuncisión física y creían en la observancia de la ley, que ellos cumpliendo todos los mandamientos iban a ser salvos, cuando ya Jesús había muerto en la cruz y por gracia era que nosotros, por gracia es que se recibe la salvación. Entonces ellos estaban colocando barreras e impedimentos para esa relación cercana con su Padre. Quizá los Gálatas estaban dejando de experimentar la cercanía con el Padre porque ellos mismos estaban colocando barreras, y esas barreras es, digamos, una esclavitud religiosa, a pesar de que ellos estaban llevando, digamos, leyendo las escrituras, estaban haciendo lo que normalmente se hace cuando uno es religioso, orando, estaban colocando las barreras que no les permitían sentir la cercanía con el Padre, con el Espíritu Santo, sobre todo con el Espíritu Santo, quien es el que nos lleva a clamar Abba Padre. Ellos no estaban seguramente teniendo estas experiencias y el apóstol Pablo los está exhortando. Los Gálatas se estaban convirtiendo en esclavos religiosos que no entendían la gracia, sino que en sus fuerzas intentaban ganar el favor de Dios. Pero Pablo, como buen hermano, les recuerda y les refresca la mente a los de Gálatas para que comprendan lo que el Padre Eterno prometió y cumplió para la salvación. La salvación es por gracia, por la fe en su Hijo Jesucristo. Les estaba refrescando la mente. Vuélvanse a la fe en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra, digamos, en el versículo del 1 al 3, un contraste. Lo que lo hace esclavo a uno y lo que le hace libre a uno. Lo que lo hace esclavo a uno está del versículo 1 al versículo 3. Y lo que nos hace libres y lo que nos hace ser y sentir que somos hijos de Dios están en el versículo 4 hasta el versículo 7. Entonces,
lo que Papá Dios hizo por cada uno de nosotros, es que nos sacó de la esclavitud y nos ha dado la libertad. Nosotros ahora somos libres en su Hijo Jesús, y entonces vamos a mirar lo que nuestro Papá Dios hizo por cada uno de nosotros para que hoy seamos llamados hijos de Dios, para que hoy nos sintamos hijos de Dios, aceptados por Él y amados por el Padre. En el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos en el 4 y en el 5, en estos versículos, vemos el cumplimiento de la promesa, vemos un para qué de esa promesa y vemos el fin de la promesa. El cumplimiento es que Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y ya no estuviésemos bajo la ley, ni los de Gálatas ni nosotros. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta redención es que se pagó un precio por cada uno de los que estábamos siendo esclavos del pecado o esclavos de muchas situaciones en la vida. Él pagó el precio. Por tanto, nosotros ya recibimos la adopción de hijos cuando por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les está recordando eso a los de Gálatas. Entonces, lo primero que hace el Padre Eterno es que envió a su Hijo. Cuando en el cumplimiento del tiempo, nuestro Padre es un Dios de pactos que cumple lo que promete. Aquí vemos el cumplimiento del tiempo. Jesús vino a la tierra, pagó por los pecados, Él pagó un precio muy alto y en ese tiempo se cumplió todo lo que el Padre había prometido. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál era el fin? La adopción. Ser hijos de Dios. Isaías 7:14, allí en Isaías 7:14 encontramos la promesa. Dice la palabra de Dios: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Les está diciendo a los de Gálatas: crean en el Hijo de Dios. La salvación solo es por fe, no por lo que ustedes hagan en sus fuerzas. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Precisamente les está recordando a los Gálatas: ustedes ya fueron redimidos, porque están todavía con ese legalismo y con esa religiosidad. El apóstol Pedro nos recuerda nuevamente el precio pagado. Dice la palabra de Dios que se pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, hermanos, a los que estaban bajo la ley, ustedes ya son libres en Jesús. Él pagó el precio de cada redimido fue pagado por el Padre. El precio de cada redimido fue pagado en el Padre, en la sangre de su Hijo. Él fue el que envió a su Hijo aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El precio de cada redimido fue pagado por el Padre en la sangre de su Hijo. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 1:18, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto sin mancha. Su plan perfecto nos llevó a la adopción. El mismo Padre diseñó el plan para que nosotros hoy estuviésemos cerquita de Él. Ya somos hijos de Dios, lo dice el apóstol Pablo, por cuanto sois hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No podemos permitir que nada ni nadie nos esclavice mientras vivamos en esta tierra, ni siquiera, hermanos, la propia religión. Hermanos, si nosotros hoy nos congregamos, si nosotros hoy oramos, si nosotros hoy servimos, si nosotros hoy damos, es porque nosotros
buscamos comunión, la comunión del Padre. La manera más hermosa de buscar comunión es a través de la oración. Que las oraciones no sean esas oraciones impuestas, o tengo que orar, o que entonces, que es que me dijeron que tenía que orar tantas veces en el día. No, cuando nosotros oremos, las veces que lo hagamos porque tenemos una necesidad de acercarnos al Padre, como lo hacía Jesús. Jesús se acercaba al Padre con esa necesidad de decirle: Padre, yo te necesito. De hecho, Jesús lo hacía cuando estaba en la repartición de los panes. Le dijo: Padre, te doy gracias. Él primero puso todo en manos del Padre. O sea, que cada que nos acerquemos a nuestro Padre sea porque hay una necesidad implícita en nuestro corazón, en nuestra vida, no por imposición o por obligación, o porque ya somos muy religiosos o muy legalistas, entonces tengo que hacer esto, aquello. No, que todo lo que hagamos, sean nuestras oraciones, cuando ayunamos, si servimos en nuestra congregación en las áreas que sea, si nosotros damos, sea porque estamos buscando comunión, porque estamos buscando esa coinonía también. Tampoco podemos permitirnos, hermanos, que nos esclavice la rutina. Nosotros necesitamos volvernos a esa relación filial, a esa relación libre, esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en todo tiempo. El Padre desea hijos que lo amen libremente, como Jesús. No quiere esclavos, gente que esté trabajando como de una manera automatizada, sino que seamos realmente con esa relación, una relación especial con nuestro Padre. Hermanos, el precio que se pagó fue muy alto por cada uno de nosotros. El Padre en el cielo tuvo que desprenderse de su Hijo amado. El Padre en el cielo, en ese momento, dejó ir a su Hijo y venir acá a la tierra, sabiendo que ellos estaban en esa relación allá, los tres en la eternidad, y el Padre no solamente vio a su Hijo venir a la tierra, no se desprendió solamente en ese momento, sino que Él vio morir a su Hijo. Él vio morir a su Hijo, Él vio sufrir a su Hijo. Pero aún así el Padre iba a cumplir la voluntad para que nosotros hoy fuéramos redimidos a través de la sangre de Jesús y pudiéramos acercarnos nuevamente y restaurar esa relación con el Padre. Todo esto, hermanos, necesitamos entender que es por gracia. Todo lo que usted es, lo que usted tiene, es por la gracia de Dios. Si usted Dios le ha dado dones, es por la gracia. Si a usted Dios le ha dado talentos, es por su gracia. Si a usted Dios le ha dado muchas capacidades en su lugar de trabajo, es por su gracia, por su infinita gracia y gran amor. No es porque seamos mejores que los demás, eso es legalismo. Sentirnos mejor que los demás es ser legalistas. Dios todo lo hace por gracia. Esta iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo les estaba recordando y refrescando que es que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido sin que siquiera nosotros no lo merezcamos, pero por su gracia en su infinito amor y por todo lo que Él es como Padre, es que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente como hijos amados, como aceptados por el Padre. La palabra de Dios dice que todo es por gracia, pero así como recibimos por gracia, debemos dar por gracia. Esto lo recuerda Mateo 18. Lo que hemos recibido debemos darlo por gracia, por agradecimiento al Dios Padre, al que todo lo hizo, a liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos una vida nueva, una vida mejor. Hoy pertenecemos a una familia completamente funcional. Una familia que sí funciona como debe funcionar, como deberían de funcionar las familias acá en la tierra. El amor del Padre, su adopción, nos hace parte de su familia celestial. Gracias a su acción salvadora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, ellos tres están involucrados en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Ellos están ahí para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, también para disciplinarnos. Papá Dios con su amor incondicional y con su disciplina, porque tenemos un papá que también nos disciplina porque nos ama. Nuestro hermano mayor con su redención, Él pagó el precio por nosotros.
y el Espíritu Santo, hermanos. Qué belleza que tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros, gimiendo dentro de nosotros y enseñándonos a decir Abba Padre, recordándonos en cada instante de nuestras vidas que nosotros hemos sido elegidos, amados, aceptados por nuestro Padre. El Padre mismo envió a su Hijo. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía, si a mí me dijeran que tengo que enviar a mi hijo, a uno cuando los hijos están cumpliendo 18 años, 17, 18 años, a muchos les toca ir a pagar, digamos, ejército. Y eso cuando estuve el proceso con mis hijos, lo de la libreta militar y eso, uno como que se le parte el corazón de saber que los hijos quizá vayan a ir allí a pagar, digamos, pues estas cosas que les corresponde, lo de la libreta militar. Y uno piensa que ellos ya no van a volver, ¿cierto? Pero Dios en su infinita misericordia lo hizo, se desprendió. Nosotros nos cuesta mucho desprendernos. Él se desprendió de su Hijo por amor a esta humanidad. Y es algo que necesitamos tener en cuenta, porque uno lo dice muy fácil, Él envió a su Hijo, pero realmente el Padre tuvo que haber vivido todo un proceso, porque ellos estaban en una eternidad allí, en el cielo, y el Padre vio venir a su Hijo acá a la tierra, a un proceso que todos conocemos, para que nosotros hoy fuéramos verdaderos hijos de Dios. Entonces vemos en Gálatas que el apóstol Pablo está llamando a los de Gálatas a vivir una vida libre. Así mismo nosotros nos debemos vivir una vida libre, vivir una experiencia en nuestro Padre de una manera libre, sin como esa rutina, sin esas, a veces uno se va llenando como de esa religiosidad para orar o para hacer las cosas, que lo hagamos de una manera libre, tranquila, espontánea, así como Jesús lo hacía con su Padre. Y lo segundo que el Padre hace, y lo vemos a través de Gálatas, es en el versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Me gusta mucho porque en el versículo 4 y en el versículo 6 yo subrayé envió. Dios envió a su Hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces aquí vemos la acción de nuestro Padre, el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Vemos la acción de nuestro Padre por cada uno de nosotros. Él envió no solamente a su Hijo, sino a su Espíritu. Al Espíritu que estaba en su Hijo, hoy está en cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús con el Espíritu Santo nunca se sintió solo. Lo acabamos de leer en Marcos 14, cuando Él está allí en Getsemaní, diciéndole al Padre que si es posible aparte de Él ese cáliz o esa copa, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Vemos a Jesús en completa obediencia, y eso es lo que también el Padre quiere de nosotros, hijos obedientes a su voluntad. Pero vemos a Jesús que Él nunca se sintió solo, porque el Espíritu Santo de Dios que estaba en Él lo hacía sentir muy cerca de su Padre, aún en momentos duros y difíciles. Así necesitamos nosotros en los momentos duros y difíciles de nuestra vida. Es cuando muchas veces sentimos que estamos solos. Ahí es donde nosotros decimos: no, Dios me abandonó, Dios me dejó, esta situación está demasiado difícil y dura. Pero aquí vemos a través de Jesús, de nuestro hermano mayor, enseñándonos a clamar a Abba Padre en esos momentos difíciles, porque ahí es donde más necesitamos sentir la presencia de nuestro Padre, para que nos fortalezca, para que nos ayude, para que nos levante, para que nos lleve por el camino que nos deba llevar, pero que lo hagamos de su santa y poderosa mano. La palabra de Dios dice que nuestro Padre nunca, escúcheme bien lo que voy a decir porque lo tomo también mucho para mi vida, nunca nos dejará huérfanos. Y eso es palabra de vida, lo dice Juan 14, 18. Dice la palabra de Dios: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí Jesús prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos y les asegura el regalo más grande que nosotros podemos tener hoy con cada uno, y es tener la presencia del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
no los dejaré huérfanos, nunca los dejaré huérfanos, ni solos, ni los abandonaré. Nunca los dejaré huérfanos, ni solos, ni los abandonaré. Yo tuve una experiencia muy especial con mi Padre Celestial, estando muy recién convertida al cristianismo. En un momento muy difícil en mi vida, yo prácticamente le reclamaba mucho a Dios por mi papá terrenal, porque yo no tuve pues como esa figura paterna, digamos, muy especial en mi vida. No, yo tuve un papá presente, pero era un papá ausente en amor, era ausente en apoyo, no era relacional. Entonces yo siempre sentía ese faltante en mi vida y me levanté con muchos vacíos. Y estando en esos días triste, porque pues obviamente necesitaba como el apoyo de mi padre, tuve un momento en el que abrí las escrituras, me fui a un lugar retirado, abrí las escrituras, llorándole, pidiéndole al Padre que pudiera sentir como el amor del Padre en mi vida. Y el Señor me ha regalado ese día el Salmo 27:10. Y ese día esa palabra llegó a mi corazón y yo empecé a sentir de verdad que mi Padre estaba conmigo. Y yo decía, bueno, aunque no tuve un papá, digamos, terrenal en muchos aspectos de mi vida, y aunque he tenido faltantes, yo sé que tengo un papá en el cielo. Y ese día yo lo pude sentir, hermanos, se los confieso, yo lo pude sentir con el Salmo 27:10, y dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Estuve mirando otras versiones y dicen, con todo yo te acogeré. Él nunca nos deja solos, Él nunca nos abandona. Nosotros vemos casos aquí en la tierra donde los padres, tanto mamá como papá, abandonan sus hijos, pero Dios nunca lo hace. Él nunca abandona a sus hijos. Por eso quería tocar este versículo de Jesús que me llamó muchísimo la atención en Marcos 14, porque Jesús ahí es donde clama Abba Padre. Yo me imagino al Padre con Jesús en ese momento abrazándolo, sosteniéndolo, ayudándolo, diciéndole, hijo, tranquilo, aquí estoy, lo voy a ayudar, lo voy a llevar hasta el final en esta situación, en esta misión, en esta tierra. Y así es nuestro Padre con nosotros. Nosotros necesitamos sentirlo en los momentos más difíciles. Jamás sintamos la ausencia de nuestro Padre, porque Él siempre está ahí, siempre está ahí. Ese día yo pude sentir, fue una experiencia muy especial, y ese día pude sentir gozo, alegría. Esas lágrimas se convirtieron en gozo, porque pude sentir que no estaba sola, que ahí estaba el Señor conmigo, mi Padre estaba conmigo. La palabra de Dios es muy hermosa porque nos dice que Jesús no os dejaré huérfanas, vendré a vosotros a través de mi Espíritu, y estaré cerca de ustedes, cerca de sus mentes, cerca de sus corazones. El sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de miedo, que todas esas cosas también nos esclavizan, desaparecen con el Espíritu Santo que nos lleva a clamar Abba Padre. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a esa cercanía filial con nuestro Padre, a esa cercanía entrañable con nuestro Padre. La intimidad con el Padre, hermanos, siempre dependerá. El que nosotros tengamos esa intimidad con el Padre siempre dependerá de nuestra relación con el Espíritu Santo. Como hijos entonces de Dios, también se puede vivir en la carne o en el Espíritu, y eso nos lo explica el apóstol Pablo a través de Romanos. Pero nosotros como hijos de Dios decidimos si queremos vivir todavía en la carne o queremos vivir en el Espíritu. Y yo creo que como hijos de Dios, inteligentes que somos, debemos vivir en el Espíritu, porque mire todas las maravillas que recibimos cuando nos acercamos al Espíritu Santo y cuando abandonamos todas aquellas cosas que nos esclavizan. Como es el caso, hermanos, recordemos el caso del hijo pródigo. Allí hay dos hermanos. Está el hijo pródigo que se va y abandona todo lo que el padre le ha dado y se va a vivir una vida comiendo, digamos, porquerías afuera, como lo estaban haciendo los Gálatas. Los Gálatas estaban comiendo porquerías, ya no se necesitaba lo que ellos estaban pensando acerca de la circuncisión.
Eso estaba dañando su relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. O como su otro hermano, el hermano mayor, que estando en la casa del Padre, por ser legalista y por ser tan, digamos, religioso, es decir, llevar la religión a aspectos que no son bíblicos, este hombre se estaba perdiendo de disfrutar de la presencia de su papá, de disfrutar de la herencia de su padre. Ambos casos son casos que se viven también a nivel, en este momento, a nivel de nosotros, pero nosotros decidimos qué clase de hijo ser. El hijo pródigo, la dicha más grande es que él vuelve a casa y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y me supongo que el hijo mayor también cae en cuenta y empieza a disfrutar de la presencia de su padre. Nosotros podemos escoger si ser hijos que vivimos en la carne o ser hijos que vivimos en el espíritu. Si somos hijos que queremos seguir siendo esclavos de una cantidad de cosas que todavía nos ofrece el mundo, o ser hijos a través de la experiencia más cercana con el Espíritu Santo. Eso solamente lo podemos decir nosotros dos y disfrutar la presencia de nuestro hermano mayor, del Padre, y esa herencia grande y gloriosa que tenemos hoy aquí en la tierra. ¿Qué clase entonces de hijo eres? ¿Eres un esclavo o eres un hijo libre? ¿Eres un hijo que vive en la carne o eres un hijo que vive en el espíritu? Hermanos, el Padre ha hecho el trabajo perfecto. Ha enviado a su Hijo y ha enviado su Espíritu a cada uno de nosotros. Pero nosotros decidimos qué clase de vida queremos vivir como hijos de Dios. Así como Pablo exhortó a los Gálatas, hoy somos exhortados a través de esta carta, cada uno de nosotros. Primero, esta carta nos recuerda que el Padre ha hecho todo un trabajo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos recuerda todo el proceso de salvación, de redención, y que esto es por amor y por gracia. Que lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor y por gracia de igual manera. Lo que por gracia recibimos lo debemos dar, no por imposición, por rutina o por legalismo. Esta carta nos recuerda que debemos ser como Jesús, que era un hijo obediente a la voluntad del Padre, sometido a su voluntad y sintiéndolo cercano en los momentos más duros y difíciles de su vida. Y a recordar que el Padre jamás nos abandona. Y como conclusión, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, es lo siguiente: qué feliz se siente el Padre cuando ve a sus hijos disfrutar de su paternidad, cuando ve a sus hijos honrando a su Hijo Jesucristo, cuando ve a sus hijos viviendo en el Espíritu. Qué feliz se siente el Padre cuando experimentamos que el sacrificio de nuestro hermano mayor no fue en vano. Hermanos, ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, lo cual nos lleva a exclamar: Abba, Padre, Padre querido. Hoy te damos gracias. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Las Escrituras son lo más hermoso que tú nos has dejado, porque en ellas encontramos respuestas, encontramos todo lo que tú tienes para nosotros. Hoy, a través de la carta a los Gálatas, vemos todo lo que tú hiciste como Padre, lo que nuestro Padre hizo por cada uno de nosotros. Enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y solo nos alcanzamos a imaginar lo que sentiste cuando lo enviaste a la tierra. No nos alcanzamos siquiera a imaginarlo, a entenderlo, a comprenderlo, lo que sentiste cuando enviaste a tu Hijo. Pero lo hiciste por amor a la humanidad. Y no solamente enviaste a tu Hijo, después de que Él ascendió y cumplió su misión, nos enviaste a tu Santo Espíritu. Has hecho todo por nosotros, todo un plan diseñado por el más grande
y maravilloso Padre, por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, este mes se ha hablado de honra. Hoy, Señor, te alabamos. Hoy, Señor, te bendecimos. Hoy, Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Que nosotros podamos disfrutar de ser hoy hijos de Dios y poderte llamar Abba Padre. Hoy te damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y les deseo un feliz y bendecido resto de semana.